Hola amigos, bienvenidos a esta edición internacional, llamémosla de día domingo, que voy a dedicar a Estados Unidos, como les había advertido que haría. Antes de eso sí, les recuerdo que está en mi sitio el villegas.cl/tienda mi libro Debut y Despedida, que se está ya despidiendo, quedan muy pocos ejemplares y por lo tanto, si usted está interesado, le sugiero que entre al sitio. Creo que hay también algunos remanentes de otras obras mías, libros míos que están ahí disponibles, todos a precios muy, pero muy convenientes. Y quiero aclarar que yo no voy a intentar, ni podría pretender, salvo que estuviera de orate, contarles la historia de Estados Unidos en 30 minutos. Ni siquiera podría hacerlo en 30 días o en 30 horas siquiera. Y fuera de eso no tiene sentido, hay muchísimos libros, yo les voy a mostrar dos en su momento, que tratan de Estados Unidos o distintas partes de la historia de Estados Unidos, la guerra civil, tengo montones de libros, las batallas, las bandas de Nueva York, ¿se acuerdan que hubo una película que se hizo sobre eso? Bueno, les voy a mostrar dos textos generales de historia escritos por puntos de vista distintos, con autores con concepciones distintas, porque como ustedes saben, yo intento por lo menos ser lo más objetivo posible y no tengo problema en leer material escrito por marxistas, como no tengo problema en leer material escrito por eso que llaman ultraderechistas y armarme mi propio cuento. De Estados Unidos lo que voy a hacer es tratar de detectar, con toda la imprecisión que eso significa, con toda la gratuidad que hay en ello, cuál es cuál es el misterio o el enigma del espíritu americano que para los latinoamericanos, para los latinos, latinoamericanos, no los latinos europeos, que es otra cosa, resulta bastante incomprensible, resulta bastante opuesto, resulta a veces desagradable, a veces admirable, a veces peligroso, la mentalidad americana. Y yo creo que para entender esa mentalidad, si es que acaso le he acertado en eso, hay que considerar algunos elementos básicos en la historia norteamericana. En primer lugar, cómo fue que se inició, cómo comenzó esta historia. Ustedes saben, comenzó con colonos británicos que llegaron a las costas de América, de Norteamérica, pero estos colonos británicos, a diferencia de los colonos de los españoles que llegaron a Latinoamérica, son muy distintos en su contextura mental, religiosa, política. Eran personas que venían a América para librarse de la tiranía religiosa que había en Gran Bretaña. Eran disidentes religiosos, de versiones distintas a la anglicana, a la religión oficial de Inglaterra en esa época y hasta el día de hoy. Distintas confesiones, variantes del protestantismo en última instancia. Eran personas que venían acá, no en el ánimo, como llegaron los españoles, a enriquecerse, o con la ilusión que se podían enriquecer con las supuestas abundancias de oro, uno se agachaba y recogía del suelo el oro, todas las leyendas que circulaban en Europa, especialmente en España. Y entonces aquí llegaron grupos armados, organizados como grupos armados, a conquistar y a instalar colonias con el afán de explotar lo más posible. En Estados Unidos, en el actual Estados Unidos, no llegaron unos grupos armados con el ánimo de enriquecerse, sino que llegaron distintos grupos en distintos momentos que no eran militares, que no estaban organizados militarmente y que llegaban a armar una nueva vida y practicar libremente su religión y vivir fuera del alcance de la presión de la monarquía británica. Son personas entonces muy distintas. Por un lado, soldadotes, bastante ignorantes y llenos de codicia por el oro y capaces de cualquier brutalidad para obtenerlo. Y por otro lado, gente que emigraba para iniciar una nueva vida. No estaban pensando en enriquecerse, estaban pensando en tener libertad para, para practicar su culto. Un culto además, prácticamente todas las versiones del protestantismo son así, un culto que insiste mucho en algo que no tiene nada que ver con el carácter de esos soldados españoles que llegaron a Sudamérica. Un culto que promueve el trabajo, la disciplina, porque en el meollo del protestantismo está la idea de que ya Dios determinó quiénes se van a salvar y quiénes no, y el protestante, y esto hay un análisis fantástico en Max Weber, en su libro el protestantismo y el espíritu del capitalismo, el protestante, alguna confesión protestante, no sabe si es uno de los elegidos o no. Entonces busca pruebas de que ha sido elegido teniendo éxito en este mundo, sacándose la cresta.
piensa que si le va bien, que si trabaja, que si es disciplinado y le va bien, eso podría ser una prueba de que es uno de los elegidos. Entonces hay una tensión interior. Estamos hablando además de ese periodo histórico, estamos hablando del siglo XVII. No sé exactamente cómo será ahora, seguramente muy diferente el asunto. Había una tensión muy potente, eran psiquis completamente distintas al español que llegó a América. Acá venían entonces a fundar colonias, y ese es otro punto importante. Como fueran distintos grupos, a veces de variantes religiosas más o menos distintas, que llegaron en diferentes momentos, y que llegaron con el ánimo que les dije, fundaron colonias también autónomas unas de otras, que son el origen de muchos de los estados norteamericanos actuales. Algunos llegaron con patentes del monarca, otros llegaron de otras formas. Eso ustedes lo pueden ver en detalle en la historia, en cualquier libro de historia norteamericana. Fundaron entidades muy celosas de su propia autonomía, de sus propias reglas internas, todas sumamente religiosas, fervorosamente religiosas, buscando libertad para precisamente practicar esa religión y con el carácter, con esta disciplina, con esta tendencia al esfuerzo, a no quedarse nunca en paz, completamente distinta al español que venía no a hacer esfuerzo, sino que a echarse para atrás con el oro que iba a hacer explotar por los indios que había dominado con su armamento de tecnología superior. Fíjense ustedes cómo se inician las cosas, cómo se iniciaron en América Latina, cómo se iniciaron en Estados Unidos, con personas diferentes, con espíritus distintos. Eso ya hace una diferencia enorme. Esa gente que llegó ahí, esos pocos cientos, miles de personas que llegaron ahí a lo largo del siglo XVII y después, yo creo que constituyen, hasta el día de hoy, a pesar de todas las capas geológicas, culturales, étnicas, demográficas que se han acumulado, constituyen la base humana y cultural no solo del comienzo de Estados Unidos, sino que todavía está presente eso en un substrato más oscuro, más lejano, como un cimiento en el alma promedio del norteamericano promedio, especialmente de algunas etnias que son más originarias que otras, digámoslo así. Eso está presente, ese elemento. Esa tensión interior. ¿Seré un elegido o no seré un elegido? ¿Cómo lo pruebo? Con el esfuerzo, con el éxito, no quedándome nunca tranquilo, echado para atrás, que era el objetivo del que venía acá, al español que venía aquí no venía a trabajar, venía a que otros trabajaran para ello. Eso hace una diferencia enorme. Aquí anoté una serie de cosas mientras pensaba y releía algunas cuestiones. Sigue siendo el corazón, escribí aquí, del espíritu americano. Yo creo que sigue siendo, aunque esté reducido, aunque hayan otras capas encima de otras situaciones que se generaron en la historia norteamericana, por supuesto. Eso fue lo primero. Segundo punto importante que tiene que ver con la formación del espíritu americano es la expansión hacia el oeste. Durante mucho tiempo, los norteamericanos, los que llegaron a Estados Unidos, estos británicos que llegaron a Estados Unidos, puramente británicos al principio prácticamente, se quedaron en la costa este, en la costa que da al Atlántico, donde se toparon con una multitud de tribus, algunas bastante civilizadas y adelantadas, como los mohicanos, por ejemplo, y otras. No tuvieron mucha relación con ellos. No tenían interés en andarlos proselitizando con su religión. En algunos casos tenían relaciones más o menos hostiles, en otro caso más o menos pacíficas, pero no había un choque en gran escala como el que se generaría con la expansión al oeste, que ya empieza en fuerza. Bueno, empieza el siglo XVIII con cazadores o con que buscaban pieles de castores o de otros animales y que se adentraron un poquito, pero no tanto, y que se toparon con indígenas. Voy a dejar de lado muchos otros elementos históricos, como por ejemplo la presencia francesa e inglesa ahí, que luchaban en ese continente por ver quién se quedaba realmente dominando ahí. Eso lo pueden ustedes ver en los libros de historia, yo no me voy a centrar en eso. La expansión al oeste de miles de norteamericanos, donde ya empiezan a aparecer inmigrantes de otras etnias europeas, no muchos todavía, pero empiezan a aparecer, especialmente alemanes. Estamos hablando ya del siglo XIX, empieza a expandirse hacia el oeste y ahí se empiezan a topar de una forma ya hostil con las tribus que están en el centro de América y luego eventualmente en el oeste, pero especialmente en las llanuras centrales, donde desarrollaban sus vidas estas tribus de una cultura, de un desarrollo cultural relativamente menor. Por supuesto tenía sus dioses, sus muchas cosas, pero tecnológicamente no.
Tecnológicamente vivían en la era del machete y del arco y la flecha, y las tribus no eran muy grandes, vivían de la caza, del bisonte, no tenían mucha chance frente a estos blancos, que además no eran pocos, sino que llegaban en grandes cantidades en estos convoyes de carreta que ustedes han visto en miles de películas, armados con armas de fuego, y decididos a seguir avanzando y generar, bueno, primero establecer fincas. Primero era una inmigración de agricultores, por así decirlo. Ahí empieza a expresarse el aspecto más muscular, digamos así, de esta inquietud interna espiritual del protestante. Ya no se trata simplemente de tener éxito explotando una finca, la que nos tocó, la que compramos, la que obtuvimos, sino que ya queremos crecer y, si es necesario, echar de una manera o de otra a los indios. Empieza a aparecer el aspecto agresivo, militar del espíritu americano. Y empieza a desarrollarse y empieza a manifestarse ahí por definición, porque los que iban al oeste, en vez de quedarse en el este, en las pegas que tenían, en las vías que tenían, por definición son gente más aventurera, más audaz. Hay una selección natural ahí. Entonces estamos hablando de aquellas secciones de esta población más audaces, más decididas a todo, más enérgicas, más energéticas, que son las que se mueven. Y ahí se podría decir que empieza a herir el alma norteamericana la primera gran culpa, de la cual ellos no tenían mucha conciencia, salvo algunos individuos, que es la destrucción de la cultura nativa aborigen norteamericana. Porque avanzaban y necesariamente, cuando usted establece una granja, una casita en la pradera, como en la serie, usted está dejando esa parte del terreno fuera del alcance entonces de los indígenas. Deja de ser el lugar donde pueden ir a cazar, a hacer lo que quieran, deja de ser el lugar que no sé si tenían un sentido de la propiedad como lo entienden los occidentales, pero dejan de tener acceso. Y empieza la hostilidad, y empiezan los conflictos, que ustedes habrán visto en 1.000.000 de películas, especialmente los más viejos. Había muchas de esas películas en los años 50, 60, los típicos indios contra la caballería. Entonces, hay una culpa ahí que se instala en el alma, consciente o inconscientemente, es que por mi ambición de tener tierra, de obtener, eventualmente después era el tema del oro, otros temas todavía más, que estimulaban aún más la ambición y la codicia de gente aún más decidida y despiadada incluso, bueno, se destruyeron a los indios. Se les echaba de un lugar, se les daba una reserva, luego si en esa reserva alguien descubría que había algo valioso, los echaban de esa reserva y les creaban otra, lugares bastante, digamos, dejados de la mano de Dios, por así decirlo, ya sin libertad, entregados a la munificencia del gobierno norteamericano que les entregaba mantas y algunas cosas, a los más pacíficos, a los otros los destruían, para eso estaba el ejército. Y junto a eso se une otra gran culpa, que tampoco la sintieron como tal en ese momento, y que también manifiesta este espíritu expansivo de esta gente con esta inquietud interior que no se puede quedar en estado de reposo, que no buscan el reposo como ocurre más bien en la cultura latinoamericana, donde hay una tendencia al mínimo esfuerzo, al pasarlo bien, al panorama, ¿no es cierto? No, ellos tenían que seguir adelante, tenían que conquistar más tierra, y eso los llevó a enfrentarse con México, y como les conté en algún programa, les terminaron quitando la mitad del territorio de México. Varios estados norteamericanos son enteros o parcialmente ex territorios mexicanos. California, Arizona, Nuevo México, parte de Wyoming y Colorado, creo. No, Colorado no. Bueno, un montón, un pedazo muy grande, muy grande. Pero cuando se cometen esos pecados basados en la rapacidad y la codicia, los que los cometen no sienten grandes penas. Eso es una cosa que se madura después con las generaciones que vienen. Antes de continuar con esto, amigos, antes de que se me vaya el tiempo, porque este es un programa cortito, recordemos, quiero contarles que este programa lo presenta KM Ticket, que es el sitio que ustedes están viendo a mi derecha, donde pueden conseguir en las mejores condiciones pasajes aéreos, tanto para internos en Chile como para el exterior, en las mejores condiciones, o sea, los mejores precios, en otras palabras. Ellos tienen una enorme base de datos, ellos están escaneando permanentemente el mercado, las ofertas de las aerolíneas, no tiene que hacerlo usted, ellos le van a entregar la mejor opción para el viaje que usted quiere. KM Tickets.
No pierda tiempo buscando usted porque lo más probable es que no va a encontrar la mejor opción. Ellos la van a encontrar por usted. Continúo con conversas numéricas. Este ingeniero que da clases de matemáticas a niños con problemas con las matemáticas y los da vuelta completamente, les lava el cerebro en buena, los convierte en personas que aman las matemáticas o que les gustan las matemáticas o como mínimo no tienen problemas con las matemáticas porque se las muestra como debiera hacerse siempre, pero se hace muy poco, como una manera de pensar, no como una suma de fórmula infinita que hay que aprenderse de memoria y puros signos áridos, ¿no es cierto? El álgebra, una lata. Él les hace ver que es un modelo, un modo de pensar. Después llegan las fórmulas cuando uno las necesita, pero ya ha modelado conceptualmente el problema y ha dicho, aquí tenemos lo que yo necesito en este momento es calcular la aceleración de los cuerpos por acción de la gravedad. ¿Cuál es la fórmula? No me acuerdo, pero no importa. Sé que eso es. ¿Dónde está la fórmula? Aceleración por tiempo al cuadrado partido por 2, parece que, o no. Se busca y se usa. Fuera de eso, da clases para preparar para la prueba de admisión a la universidad y también, y estos son siempre cupos muy pequeños para niños, clases de programación súper entretenidas. Los cabros lo pasan muy bien, se entretienen y se disciplinan sin darse ni cuenta. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que van a registrar su marca en Chile, en el extranjero, la van a defender, la van a proteger, la van a renovar, van a hacer todo lo que uno debiera hacer, pero que se olvida y es súper importante. Patricia Stocker. Continúo con el suplemento Vito para su mascota amigo. Usted vierte una cucharadita en los pellets comunes y corrientes y el pellet se convierte en un pellet premium. Y su animal, su perrito, su gatito, o perritos y gatitos, como en el caso mío, están mucho mejor. Mucho mejor salud, más contento, el pelaje brillante, menos visitas al veterinario, que son bastante costosas. Amigos, Vito, ¿dónde se encuentra? En el sitio, puede ser vito.cl o también en muchas mascoterías lo tienen. Sigo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la oportunidad de tener retratos familiares o individuales de su familia, que son una cosa mucho más interesante, mucho más entretenida, mucho más hermosa de mirar. Normalmente uno no cuelga en un libro, en una foto de uno, ¿no es cierto? Pero pinturas uno cuelga, ¿no es cierto? Bueno, una pintura en la familia de usted en que el artista ha traído algo que una foto no logra, es mucho más interesante. Póngase en contacto, ahí están los contactos, hay un mail, hay un Instagram, las dos direcciones usted las encuentra a mi derecha. Y termino este bloque con chiletributa.com, una empresa que va a hacer para usted el proceso de tributación, que muchas personas les complica bastante, porque es complicado, que todos los años lo vuelven a cambiar en alguna parte, es complicado, es fácil equivocarse y puede empezar a recibir los mails de advertencia del Servicio de Impuesto Interno de ninguna gracia. Ellos ofrecen todo, ayudan a los negocios con la declaración y pago del IVA, retenciones profesionales, pago de impuestos a los trabajadores, PPM, todo. Crean una plataforma en línea de sus clientes que está disponible para los clientes con todo lo que interesa, los libros de compra y venta, los prebalances, los honorarios, sueldos, todo muy útil además cuando uno quiere gestionar un crédito. Todo eso con chiletributa.com. Facilítese la vida, amigo mío. Y continuamos entonces con esto. La expansión hacia el oeste significó aniquilar a los indios en muchos sentidos, físicamente o culturalmente, y quitarle la mitad del territorio a México. Eso es un pecado. Luego tenemos el tercer gran momento marcador de la conciencia americana, que es la guerra civil que se inició en 1861 y terminó en 1865, y que tuvo en la apariencia, en la superficie, causas específicas, porque son los estados del sur los que iniciaron la secesión. Un estado, Carolina del Norte, creo que fue el primero. Pero en el fondo, el tema era la esclavitud y el modo de vida que los sureños querían mantener, o sea, los sureños sobre todo que tenían esclavos, no eran todos, eran bastante, el modo de vida basado en la esclavitud de los negros, de los africanos. Y ya se había creado una gran corriente antiesclavitud en el norte, y se generaron animosidades cada vez mayores que se trataron de resolver a lo largo de años con medidas políticas, con acuerdos, pero el asunto volvía a reaparecer cada vez más agudo y finalmente estalló la guerra civil, que en el fondo tiene como su origen la cuestión de los negros. Porque la Constitución americana, la primera Constitución, la Constitución americana, hechos palabras, nunca determinó el tema de la esclavitud, siendo una Constitución
que habla de la libertad, de los derechos de los seres a buscar la felicidad y la cacha de la espada, pero el tema de los negros, nadie dijo nada, en la Constitución no aparece el tema de si alguien puede ser propietario de otra persona. Entonces, eso era un asunto que estaba ahí, digamos, esperando la oportunidad de saltar. Y saltó con la guerra civil, que fue tremendamente traumática y marcó el alma de Norteamérica y la dividió hasta el día de hoy. Porque esta es una guerra que fue muy brutal, duró 4 o 5 años y murieron 600.000 norteamericanos. Fue una de las guerras más crueles. En las batallas a veces moría el 30-40% de los que participaban, eran muy sangrientas. Y hubo miles de batallas. Todos los días había en alguna parte, porque el escenario, el teatro de la guerra fue un tremendo pedazo de Estados Unidos, no solamente en el sur, en la zona atlántica, sino que en el oeste, en muchas partes. Fue una campaña muy brutal, muy sangrienta. Eso marcó a los norteamericanos. Generó, si antes había animosidades y diferencias entre el norte y el sur, por razones básicamente económicas, se terminó eso creando una diferencia que va más allá, porque los perdedores, por supuesto, en una guerra, a todas las diferencias previas, animosidades previas, suman la frustración y el dolor de haber perdido una guerra. Y eso generó muchas cosas en el alma de los norteamericanos del sur, pero también de los norteamericanos del norte, porque en una situación de conflicto, de animosidades, siempre hay mínimo dos partes, ¿no es cierto? Uno no tiene animosidades contra los muros, es contra otro, que de rebote genera también su propia animosidad. Dividió aún más al sur del norte, porque a la diferencia previa se sumó el rencor de la derrota. Eso está presente también en uno de los componentes del alma norteamericana. Años después, ya en la última cuarto, el último quinto del siglo XIX, toda la potencialidad enorme de Estados Unidos, que ya había detectado en 1830, por ahí, este francés tan inteligente, Alexis de Tocqueville, La democracia en América, se llama un libro que se lo mostré hace un tiempo. Esas potencias rayana en la vulgaridad en algunos momentos, esa confianza en sí mismo rayana en la soberbia, se desplegó, que ya se había desplegado en la conquista del oeste, que ya se había desplegado en la conquista de territorio mexicano, se desplegó en el plano industrial de una manera tremenda, al punto que muy rápido Estados Unidos empezó a emerger como quien iba a ser el primer poder industrial del mundo, dejando atrás a Inglaterra, que hasta ese momento era el líder, era el lugar donde se había iniciado la revolución industrial. Fue una era del crecimiento industrial, digamos los últimos 20, 25 años del siglo XIX, a toda velocidad, más de lo que se había iniciado antes. Esto no partió de la nada. Es la era de los grandes, ¿cómo lo llamaban? Tycoon, lo llamaban a los grandes capitanes de industria, a los grandes magnates, a los Morgan, a los Rockefeller, a los Vanderbilt, personajes de gran poder económico, de gran presencia, motivados también, como el último granjero, por este espíritu inquieto, incansable, que no puede quedarse tranquilo con lo que ya tiene, no puede echarse para atrás porque ya es rico, quiere ser aún más rico, quiere ser más poderoso, quiere abarcar más, quiere tener más éxito, quiere ser salvado, quiere estar seguro que se salvó. Y pronto se olvida esa causa originaria y simplemente queda este impulso que ya está basándose menos en el fervor religioso y en el temor a no ser de los elegidos, y está basándose mucho más simplemente en la codicia y en la rapacidad. Pero no se pierde ese fervor religioso, como ya vamos a ver enseguida, y queda latiendo de algún modo en el alma americana. Es la era del imperialismo también, finales del siglo XIX, principios del XX, es la era en que el americano medio ya pasa a otra etapa, ya no solamente se siente que debe crecer y crecer, sino que siente que tiene un deber de crecer, que tiene que ir a llevar el evangelio del capital, de la riqueza y de su religión y de su sistema político al resto del mundo, y empieza a intervenir y se mete en Filipinas y echa de Cuba a los españoles y bueno, está la doctrina Monroe, América para los americanos, o sea, América para los norteamericanos en realidad. Y esa es otra fase de este mismo espíritu que no se puede quedar en reposo, estimado amigo. La era del imperialismo. El fervor, anoté aquí, convertido en ambición. Y asociado a una sensación de poder sin límites e invencible hasta ese momento. Pero sin abandonar el culto de Dios. Siguen siendo muy religiosos. Todos los domingos los norteamericanos van a su culto religioso. De lunes a sábado están ganando plata. El domingo están ganándose el cielo, si pueden.
Y aquí es esta cuestión a la que yo quería llegar, estos elementos. Por un lado, la inquietud derivada de la naturaleza de la confesión protestante y que lleva a la disciplina, el esfuerzo y el trabajo. Y por otro lado, esto convirtiéndose en ambición, en codicia, en rapacidad, en violencia muchas veces, en la sensación de soberbia, de que somos invencibles, de que debemos y podemos crecer. Hay un mandato divino, hay una misión del hombre blanco, como decía para los británicos Rudyard Kipling, un escritor. Y es ahí donde yo creo que se establece, con todos estos elementos que he mencionado, el espíritu americano. El espíritu americano yo lo defino como un espíritu inquieto derivado de esta contradicción, de esta tensión interna que nosotros los latinoamericanos no conocemos y otras sociedades tampoco conocen. Una tensión interna derivada de que si no tenemos éxito, si no ganamos mucho dinero, si no somos los más famosos, significa que estamos condenados. Significa entonces que no somos de los elegidos. Y uno se puede olvidar de esta parte religiosa, pero está esta inquietud. En el espíritu americano hay una inquietud infinita, que toma toda clase de forma, a veces violencia pura para crecer, a veces un sentimiento evangélico de ir a evangelizar a otros pueblos. Y entonces uno en el norteamericano, sobre todo el norteamericano de origen sajón, anglosajón, blanco, el típico americano de clase media y de clase alta también, hay ahí una mezcla de cosas muy curiosas, que para nosotros los latinoamericanos es difícil de concebir, de enchufar uno con otro. Por un lado, una especie, llamémoslo idealismo. Nosotros queremos llevar nuestra democracia, nuestras ideas, nuestra prosperidad, nuestra visión del mundo a todo el planeta, esa es nuestra misión. Y muchos norteamericanos sienten todavía hoy que Estados Unidos como nación, la primera democracia masiva del mundo, somos especiales y son especiales por eso mismo también. Tenemos una misión de conquistar el mundo para estas ideas, convertirlo a nuestro credo, a nuestra manera de vivir. Y por otro lado, el materialismo más brutal. Ese idealismo va junto con el deseo de rellenarse los bolsillos, acomodar lugar, si es necesario, invadiendo, conquistando, imponiendo, matoneando, llegado el caso. Entonces tenemos esta cosa que a veces a uno lo recuerda a un adolescente de 15 años que tiene elementos idealistas, pero al mismo tiempo un fanfarrón que quiere, digamos, a punta de puñete y patada en el popó, convertirse en el amo del grupo. Qué distinto al espíritu latinoamericano, qué distinto a la cultura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero podría poner otro, al modo de ser en Brasil, por ejemplo, una cultura donde hay una sensación de que hay que, hay que divertirse, o en los países tropicales, donde no hay esa inquietud, no, el alma, y esto tiene que ver incluso con la religión católica, no están angustiados internamente, están en reposo. Entonces eso se expresa con un deseo, primero, no hay tanta presión por salir a ganarse la vida, salir a ganar más y más y más y más, y no estar nunca tranquilo en reposo, sino que hay una sensación de que uno está bien y que, bueno, hay que acrecentar ese bienestar con más placeres, pasarla bien, la fiestoca, el bailoteo. Sí, claro, más dinero también, pero no nos vamos a volver locos por eso. O ustedes van a Italia, la cultura italiana también hay un dolce far niente, como dicen ellos, que significa el dulce no hacer nada, dolce far niente. Es otra cultura. Los franceses no, los franceses también hay un elemento ahí interno bastante áspero, difícil. Los alemanes también tienen otra cosa, pero eso será el día que hable de los alemanes, si es que lo hago. Entonces, el norteamericano está imbuido por esta contradicción interna que lo tira para un lado y para el otro, y eso es lo que le da su enorme energía a ese país. Eso es lo que hace un país tan poderoso, tan innovador, porque nadie se queda en paz. Hasta el último estudiante, salvo que ya, por lo menos, no sé cuántos ahora, porque han cambiado muchas cosas, quiere
No le basta con sacar en los ramos como hacemos acá en Chile. Aquí, ese era el discurso que más yo escuchaba, la frase que yo más escuchaba cuando estaba en el colegio. Sacar el ramo, sacarlo, sacar el cuachito. No el 7, el cuachito, para salir adelante, pero no molestarse mucho, estudiar lo menos posible, copiar si es posible, llevar un torpedo a la prueba. El norteamericano, el joven norteamericano promedio, especialmente de ciertas etnias, quiere ser el primero, quiere ser el mejor, quiere entrar a la mejor universidad, quiere ser un físico nuclear si es posible, astronauta, quiere lo máximo. Y entonces en esa presión permanente ustedes ven que emerge la capacidad industrial y tecnológica norteamericana. Piensen ustedes en estos que han hecho grandes fortunas, cómo partieron. Partieron de una manera que uno no la concebiría. No la concebiría en el marco cultural y social latinoamericano. Partieron en su casa, en un garage. Bill Gates, el tipo este de Amazon, partió vendiendo libros desde su casa. Hay millones de historias como esa y son ciertas. Y son ciertas. Antes de continuar, amigos, si les voy a mostrar unos libros, quiero recordarles a otro de los auspiciadores que auspician este programa de día domingo, Aros Lavanda, aroslavanda.cl. Vaya, ahí van a encontrar una fantasía, joyas de fantasía con unos diseños muy, pero muy atractivos. Señorita, está pensando en comprarse unos aros distintos, una cosa que llame la atención. Eche una mirada. De seguro se va a encantar y se va a encontrar con algo interesante. aroslavanda.cl. Continúo con Lomas de Millaray, la posibilidad para tener una parcela en el sur preciosa, en la región más linda de Chile, la región de los lagos. Parcelas que tienen agua, que tienen electricidad soterrada, no se les va a cortar con un árbol que se cae encima, que tienen fibra óptica, que lo tienen todo a 30 minutos de Puerto Montt, o sea, del aeropuerto, los malls, de todo lo que usted necesite, y al mismo tiempo en otro mundo realmente. Y a propósito de eso, amigos, arquitecto Diego Sándor vive por esa zona, ha hecho N casas para gente de la zona, de antiguo en la zona o que llegó recién a la zona, está llegando mucha gente a cambiar de modo de vida y realmente es un arquitecto distinto que no solo diseña, sino que se compromete a fondo, participa en la construcción misma de la obra y se asegura que los interiores, especialmente porque uno vive en el interior de las casas, no en la fachada, sean realmente espectaculares como uno de los que ustedes están viendo aquí, que es uno entre muchos. Uno entre muchos. ¿Dónde lo ubican? Arquitecto Diego Sándor, gmail.com. Eso es, ahí está, ahí lo van a ubicar. Y sigo con TradeIn, una empresa que lo va a ayudar a suministrar a su negocio, a su empresa, con los mejores productos, con los mejores precios, no importa de dónde los traiga, de China, de la India, de Malasia. Esta empresa internacional, TradeIn, va a revisar el mercado. Usted necesitaba tal cosa, va a ver todas las ofertas que hay de distintas fábricas, va a verificar la calidad y va a poner el producto en la puerta de su casa, de su oficina o de su empresa. TradeIn, facilítese la vida. Sigo con Oxibiota, el polvo que destruye los malos olores porque se convierte con un poco de agua en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las bacterias que producen el mal olor a través de la descomposición. Es una solución que va a la raíz del problema y duradera. No es tapar el olor, es destruir la causa del olor. Y no olviden, amigos, que tengan algún problema legal serio, acusados de un crimen, de algo vinculado al Código Penal, que hay que acudir a especialistas. No pueden acudir a cualquier abogado. Abogados penalistas como los de González y compañía, que están ahora en un caso súper importante, han ganado otros muy importantes, también ahora están en otro muy importante. Y no los voy a dar el nombre porque no me corresponde, son cosas que no las voy a decir yo, pero son realmente muy acreditados en la plaza como excelentes abogados penalistas. Y bueno, yo puedo estar equivocado. Yo tengo esta sensación de que ese es el espíritu americano y que son esas las razones por las cuales ese espíritu es así, ese espíritu inquieto, dinámico, incapaz de quedarse en paz con lo que tiene, siempre buscando nuevos horizontes, creciendo, innovando, conquistando, a veces siendo brutalmente violento, a veces con un espíritu evangélico, y las dos cosas a veces suelen ir juntas, o muchas veces suelen ir juntas. Es el norteamericano que, por supuesto, por lo mismo, es difícil de entender para el latinoamericano, que más bien tiende a ser una cultura de echarse para atrás, de hacer lo menos posible, pasarla bien, como dicen hasta desde niño, pasémosla bien,
No salgamos a hacer alguna cosa, a ver, vendamos jugo de limonada en la calle para ganar unos pesos para hacer otra cosa, estudiemos más para llegar más arriba. No, el mínimo absolutamente necesario para salir adelante y a veces ni siquiera para eso. Es una cultura muy dinámica y eso es el gran resorte que explica el crecimiento increíble de Estados Unidos, no solo los grandes recursos naturales que tiene Estados Unidos, lo tienen todo, todo, no solo la población, porque hay países con más población, sino que es este espíritu potente que se expresa todo el tiempo. A pesar de las distintas capas étnicas y culturales que han llegado, que se han instalado, desde luego está, y que algunas han sido muy aportadoras culturalmente, como la cultura negra, afro-norteamericana, el jazz viene de los negros, y muchas otras cosas en literatura están presentes. Pero han llegado otros, europeos llegaron por millones a partir de, digamos, la segunda mitad del siglo XIX hasta por lo menos los años 20 o 30 del siglo XX, llegaron de Europa, etc. Pero muchos de ellos también se integraron a esta cultura y fueron un gran aporte. Por ejemplo, los judíos fueron un tremendo aporte cultural para Estados Unidos. Y además en la cultura de ellos también está esto de la perfección, del trabajo, de llegar lo más lejos posible. Así que entraron bien en armonía con lo que ya existía. Y así sucesivamente, de forma que Estados Unidos mantiene ese enorme potencial que los pone en muchos sentidos con una posición de ventaja en la competencia con cualquier otro imperio en gran calado, donde hay culturas que tienen otras virtudes, pero que no tienen esta potencia interna, esta cosa realmente poderosa que le hace pensar, cualquiera que sea la crisis, cualquiera que sean los problemas que tenga Estados Unidos, van a salir adelante debido a eso. Y antes de terminar, amigos, les quiero mostrar dos libros para que vean ustedes que es verdad que yo trato de ser lo más objetivo posible. Una historia del pueblo de los Estados Unidos de Howard Zinn, desde 1492 al presente, es una mirada de izquierda, por simplificar. Y una historia del pueblo americano de Paul Johnson, es una mirada de derecha, por simplificar. Los dos son muy buenos libros. Y yo creo que hay que leerlos los dos para tener una visión en que se compatibilizan los distintos aspectos, porque obviamente que ni Estados Unidos ni ninguna sociedad es un ente homogéneo, monotemático, que uno no puede describir con 4 o 5 palabras. De hecho, como acabo de decir en todo este programa, en el alma misma norteamericana hay dualidades, polaridades que están en perpetua tensión y que le dan ese peculiar carácter al espíritu americano original y que todavía está presente, creo yo. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Mañana lunes estaremos con los programas habituales y eso sería todo. Muchas gracias por su presencia. Si es que estuvieron presentes, nos estamos viendo. Chao.